Nuestro último capítulo de nuestra serie de toxindromes. En el día de hoy vamos a participar trabajando dos toxindromes de muchísima importancia, que es el síndrome simpático mimético y el toxindrome hipnótico sedante. Como siempre les he venido recalcando, recuerden que en este curso la principal objetivo es de que usted logre identificar cuáles son los signos, los síntomas, los antídotos y las guías de manejo que tiene cada una de las intoxicaciones que nosotros vamos a estar revisando. En el día de hoy vamos a tener una intoxicación muy interesante que llega cada vez más y más seguidos a los servicios de urgencia y tiene que ver con todas las intoxicaciones por psicoactivos. Dentro del síndrome simpático mimético tenemos toda la gama de intoxicaciones que tiene que ver con cocaína, metanfetaminas, LSD. ¿Cierto? Entonces, cada vez vemos que por el aumento del consumo que tenemos en Colombia de las drogas psicoestimulantes, pues cada vez estamos encontrando más y más pacientes con eso. Nuestra agenda del día de hoy, y teniendo en cuenta lo que siempre les cuento, es de que ustedes logren hacer una identificación muy práctica de los signos y síntomas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un taller en Padlet donde yo ya les copié ahí en el chat una serie de artículos que vamos a leer en 5 o 10 minutos y vamos a empezar a identificar cuáles son los signos y cuáles son los síntomas que tienen los pacientes que están intoxicados por cualquiera de estas dos o tres sustancias que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que no vamos a alcanzar a trabajar una hora, espero que sea menos para que nos rinda. Hemos venido viendo este plano, ¿cierto? En el cual arrancamos al contrario. Lo primero que vimos fue el síndrome colinérgico. Luego, en la sesión que seguimos, vimos el anticolinérgico y hoy nos vamos a cruzar. Hoy vamos a ver el simpático mimético y el hipnótico sedante. Dentro del simpático mimético está catalogado como un toxíndrome que es caliente y húmedo. Si ustedes recuerdan la clase pasada del anticolinérgico, estamos sabiendo que era un toxíndrome caliente y seco. Y esto es muy importante porque tiene un puntico ahí de cascarilla en el punto de examen. ¿Cuáles son las dos cosas que diferencian estos dos síndromes? Porque la sintomatología es muy parecida. Pero el punto de diferenciación está en que el simpático mimético, el que vamos a ver hoy, es caliente y húmedo, o sea, un paciente sudoroso, pero caliente. Mientras que el anterior era un paciente que sí estaba caliente, pero era totalmente seco. Recuerden la mnemotecnia que hemos venido estudiando. Yo aquí les traje una pequeña copiecita donde están cada uno de los síndromes, tanto el colinérgico, el hipnótico sedante, el simpático mimético y el colinérgico. ¿Basado en qué? En que ustedes logren identificar según los signos vitales que tiene el paciente cuando hay aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la respiratoria y de la temperatura, porque son los signos más importantes. Entonces, por ejemplo, en el día de hoy que vamos a ver el simpático mimético, ustedes van a ver que hay un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria y una elevación de la temperatura corporal. El paciente va a estar agitado, sus ojos van a estar como el gato, midriáticos, el peristaltismo va a estar disminuido, pero va a tener aumento de la sudoración y estos pacientes cuando están en una intoxicación grave pueden tener pérdida de la conciencia, convulsiones y otras cosas que vamos a ver. Pero si ustedes recuerdan los TOC síndromes que hemos venido estudiando, pues ahí también ustedes tienen aquí esta tablita para que la copien, la peguen y tengan para que estudie para su examen. Entonces, entremos en materia. ¿Cuáles son las sustancias que causan síndrome simpático mimético? La primera y para mí la más importante y la que más estamos viendo en los servicios de urgencia son la cocaína, las anfetaminas y el LSD. Para que generemos síndromes por cafeína tiene que ser a megadosis o muy grandes o antiguamente utilizábamos un medicamento que es la teofilina y también la pseudoefedrina. Fíjense que este es un medicamento que utilizan o que está inmerso en muchos antigripales. Entonces, Colombia, ya estamos pasando de ser un país que éramos productor de cocaína, ahora estamos como nivelando también al uso y al abuso de estas sustancias. Para mí que es muy importante, volvemos a los síntomas y a los signos clínicos que ustedes no pueden olvidar. Este síndrome simpático mimético genera o causa una activación reactiva de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema simpático. ¿De qué se encarga el sistema simpático?
Es el sistema de la alerta, de la huida, que a usted le meten un susto y usted va a salir corriendo. Ese es el sistema que se encarga de generar alerta y de que usted pueda responder ante cualquier eventualidad que usted pueda tener. Pero ¿qué nos causa cuando estamos muy alerta, cuando vemos que se nos viene la montaña, cuando nos van a robar, cuando queremos salir corriendo por alguna otra situación? Esto lo que va a generar es un aumento de la tensión arterial, un aumento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y obviamente una elevación de la temperatura. ¿Por qué? Porque se nos activa todo. Estamos listos con los músculos, está listo el corazón, está listo nuestro sistema neurológico, está alerta, está eufórico, está aumentado. Entonces, esto es lo que quiero que tengan muy, muy, muy en cuenta. ¿Qué es lo que nos genera este síndrome? Cuando vamos al examen físico, quiero que tengan en cuenta esta mnemotecnia, el PU-PPI. ¿Qué significa? Aumento de todo lo que tiene que ver con las pupilas, ¿cierto? En la piel, que vamos a tener un paciente que está caliente y sudoroso, y todo lo que tiene que ver con peristaltismo o movimientos intestinales que puede estar aumentado o normal. ¿Qué es lo importante? Que en las intoxicaciones graves el paciente puede tener alterado su estado de conciencia, puede estar muy eufórico, muy alerta. Si ustedes ven un paciente que está bajo los efectos del consumo de la cocaína, estos van a estar, tienen elevaciones de la temperatura, están eufóricos, están intranquilos, no se hallan, están aquí y allá. Entonces, pero cuando hay intoxicaciones graves, este paciente o esta persona puede tener alteraciones del estado de conciencia, y cuando el paciente ya está en una intoxicación muy severa puede llegar a tener convulsiones. ¿Qué es importante? Que estas elevaciones, uno de los órganos que más está involucrado entre las intoxicaciones por cocaína es el corazón. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción periférica. ¿Eso qué significa? Que todas las venas del cuerpo se cierran, se cierran. Al generar ese cierre, el paciente puede tener infartos agudos de miocardio, síndromes coronarios, arritmias, taquiarritmias, y es muy importante de que tengamos esto en cuenta, que uno de los órganos en las intoxicaciones por cocaína más involucrados está el cerebro, obviamente, y el corazón. Y de ahí, pues, los órganos que van a generar cada uno de los síntomas y signos del síndrome anticolinérgico. Entonces, ¿cuáles son los efectos clínicos que tiene la cocaína? Volvemos, yo siempre traigo datos importantes para su examen. Entonces, ¿qué puede generar? Euforia, psicosis, delirio, irritabilidad, o sea, un paciente extremadamente violento puede estar delirando, agitado significa, obviamente, digamos que tiene que ver todo con esta irritabilidad, ansiedad, no duermen, están hiperactivos, toda la sintomatología florida que ya les conté. Pero depende del sitio donde la persona consuma su cocaína o que está inhalándola, porque no solamente la cocaína la pueden aspirar a través de la nariz, pero otras personas o las mujeres, algunas pueden utilizarla a través de la vagina, a través del área bucal. Dependiendo del sitio, también puede generar una u otra sintomatología, pero pues puede generar una congestión nasal, un dolor de cabeza fuerte, un aumento de la temperatura con hipertermias que pueden subir hasta 40 grados, la corea, que son movimientos involuntarios del sistema nervioso, de las extremidades, ¿cierto? Hiperreflexia, hipertensión, y lo que les estaba diciendo, todo lo que tiene que ver con taquiarritmias o arritmias del corazón se pueden presentar. Quiere decir que un paciente en una intoxicación grave, pues va a ser muy fácil que llegue a la muerte rápidamente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que este TOC síndrome a veces se ve involucrado también con el hipnótico, porque muchos pacientes que están consumiendo cocaína también al mismo tiempo están consumiendo alcohol. Y entonces esto puede potenciar la sintomatología que tienen estos pacientes, porque al degradarse va a generar, digamos, metabolismos activos mucho más fuertes de la cocaína, y el paciente puede morir fácilmente de un síndrome coronario, un infarto agudo o un infarto súbito. Entonces, para que ustedes y para que vamos de una vez generando esto, signos vitales, obviamente cuando es una intoxicación leve, pues puede estar normal los signos vitales, pero ya vamos a tener algunas alteraciones del sistema nervioso, euforia, ansiedad, agitación psicomotora. Algunos pacientes pueden vomitar, náuseas y temblores y cefalea. Es como que en las primeras fases de la enfermedad o la primera fase de la intoxicación. Cuando ya el paciente tiene una intoxicación moderada, ¿qué cosas vamos a tener?
ya les he explicado. Hipertensión, ya el paciente puede alucinar, puede estar con delirio. Distonías, que tiene que ver con lo que les he explicado de los movimientos involuntarios de las extremidades. Hiperreflexia quiere decir que los reflejos del paciente van a estar exaltados, convulsiones, y algo muy importante que yo les estaba diciendo es de que el sistema simpático, que es el sistema de alerta, al mantener los músculos tan activados sin descanso, esos músculos pueden empezar a degradarse y a esto se le llama rhabdomiólisis. O sea, se queman los músculos, se queman. Y esto tiene algo muy importante porque estas proteínas, cuando se queman, pueden llegar al riñón y el paciente sufrir una insuficiencia renal aguda. Entonces, mucho cuidado con estas intoxicaciones. Y las intoxicaciones graves, es lo que yo vengo contándoles: eventos vasculares, hipertermia, arritmias, estado epiléptico y hasta falla cardíaca. Entonces, aquí les dejé en amarillo algo muy importante para que ustedes lo recuerden y no se les olvide. Básicamente, el síndrome simpático mimético es una tormenta de catecolaminas, todo lo que nos genera acción, alerta. Un cuerpo en modo de lucha o huida que está llevado al extremo, no tiene freno. Entonces, hay múltiples sustancias que se están involucradas en este TOT síndrome para que ustedes lo tengan en cuenta. En las guías clínicas y de manejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos nosotros los médicos? Como siempre, el ABCD. Siempre mantener la vía aérea permeable, la utilización de oxígeno si el paciente lo necesita, y seguramente lo va a necesitar por todo el tema que tiene que ver con la vasoconstricción periférica. Hidratar al paciente, la monitorización de signos vitales, y obviamente aquí tenemos no un antídoto, porque este TOT síndrome no tiene antídotos, pero sí utilización de algunos medicamentos para poder mejorar o disminuir la cantidad de síntomas que un paciente pueda tener. Y aquí tenemos a las estrellas de este TOT síndrome, que son las benzodiazepinas, pero ténganlo por favor en cuenta, no es un antídoto, no es que yo coloco la benzodiazepina para que el paciente se desintoxique, no, simplemente es una manera de manejar los síntomas que el paciente puede tener, para que lo tengan en cuenta. Cuando salgan el examen, pues obviamente esta es la respuesta adecuada. En el manejo del síndrome simpático mimético, pues uno de los manejos dentro de eso del ABC, pues van a estar en los medicamentos las benzodiazepinas. ¿Listo? Ahora bien, vamos a pasar al otro TOT síndrome que lo denominan hipnótico sedante. Aquí vamos todo lo contrario. Venimos de un paciente muy alerta a un paciente que puede entrar, obviamente, a una disminución del nivel de conciencia. ¿Cuáles son los fármacos o cuáles son los medicamentos que generan este síndrome de hipnótico sedante? Obviamente, todos los medicamentos que tengan la capacidad de generar ansiolisis. ¿Qué ansiolisis significa? Que el paciente se pueda sedar, o inductores del sueño, que son hipnosis. Esto, por favor, cópienlo, ténganlo ahí. ¿Por qué? Porque estas son las dos cosas, digamos, farmacológicas que ustedes deben de tener en cuenta de lo que genera cada uno de estos fármacos que vamos a hablar. Entonces yo les traje una cantidad de medicamentos de los cuales pueden generar TOT síndrome hipnótico sedante. ¿Ellos qué hacen? Lo que hacen es, obviamente, bloquear el receptor GABA del cerebro, que también es eh, otro neuroconductor, y lo que va a generar es, entonces, todos los medicamentos como las benzodiazepinas, como el diazepam, el clonazepam y el midazolam, generan síndrome hipnótico sedante. Hipnóticos que no son basados en benzodiazepinas. Entonces, el fenobarbital. Acuérdense que también es un medicamento que está dentro del monopolio del Estado. Por eso es que el Estado, digamos, tiene este monopolio de este tipo de medicamentos, porque son medicamentos que a veces se utilizan con fines delictivos. Tenemos otros anestésicos como el tiopental. También tenemos hipnóticos como el solpiden y la sopliclona, para que ustedes tengan en cuenta. Ahora bien, también, pues obviamente uno de los nuestros mayores hipnóticos que tenemos, ¿cierto? Que producen sueños, tenemos el alcohol. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque también llegan muchos pacientes a la urgencia basados en esto.
¿Cuál es el? No me voy a ahondar mucho en este hipnótico sedante porque alguien que sí sabe mucho de todo esto de las benzodiazepinas son ustedes, los regentes de farmacia. Yo sé que les encantan y les tienen muy, muy pendiente este tipo de cosas. Lo importante, como les decía y como les recalco, es de que ustedes tengan en cuenta que todos los medicamentos que tengan esa capacidad de generar ese efecto sedante y esa inducción del sueño, los vamos a llamar o pueden generar el TOT síndrome hipnótico sedante. Entonces, lo mismo, el otro TOT síndrome nos generaba, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el alerta. El hipnótico sedante, al contrario, tiene que ver todo cuando el paciente queda sedado. ¿Qué vamos a tener ahí? Sedación extrema, sueño permanente, disminución de la frecuencia cardíaca, quiere decir que vamos a tener bradicardia. Estos pacientes dejan de respirar, ¿cierto? Cuando tienen intoxicaciones graves, entonces una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento es que necesitemos la intubación orotraqueal de estos pacientes cuando están en una hipnosis o cuando están muy, muy totalmente sedados y no puedan ellos por solo respirar. Y todo lo que tiene que ver con depresión del sistema nervioso central. Ojo porque el hipnótico sedante sí tiene las benzodiazepinas sí tienen un antídoto. Este antídoto se llama flumacenil o flumacenilo. Aquí les trae cuáles son las dosis y todo. Por favor, copien esto porque les va a salir en el examen. ¿Cómo les va a salir? ¿Cuál es el antídoto o cuál es el mecanismo de acción del flumacenil? Para que ustedes lo tengan ahí. Y obviamente dentro del ABCD del manejo del paciente, pues obviamente va a tener la oxigenoterapia, si hay necesidad de intubar, asegurar una vía aérea y en los pacientes que toman estos medicamentos y que digamos en las primeras horas uno alcanza a tomar estos medicamentos, en las primeras horas que llegan al servicio de urgencias, pues habrá la necesidad de hacer lavado gástrico y de mirar con carbón activado a 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, ustedes deben de saber esto, sí se los van a preguntar, pero digamos que no vamos a ahondar en el tema porque ustedes no son médicos ni van a estar encargados del manejo del paciente, pero sí dentro del curso les van a preguntar. Entonces, algunos antídotos o algunos medicamentos que podemos utilizar también cuando el paciente está intoxicado por alcohol, que es la tiamina, y ya les comenté en el caso de las benzodiazepinas, el flumacenil, y en el caso de intoxicación como opioides, como pueden ser la morfina, el tramadol, la marihuana y todo esto, podemos utilizar un medicamento que se llama naloxona. Entonces, este también es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque también es pregunta de examen. ¿Listo? La naloxona, antídoto para opioides, el flumacenil o flumacenilo para benzodiazepinas y la tiamina, aunque no es un antídoto, ayuda para el manejo de las intoxicaciones por alcohol etílico. Y quiero que por favor esta tabla la pueden conseguir en la red, en internet, donde quieran, pueden googlearla y aquí van a encontrar cada uno de los signos vitales y de los signos y síntomas que un paciente tiene en cada uno de los TOT síndromes que estudiamos en este curso. Si usted quiere darle una copiadita a esta tabla, la pueden tener ahí, la pueden revisar. Entonces, bueno muchachos, con esta pequeña charla vamos a entrarnos en un tallercito que vamos a hacer. Estamos 4 personas, entonces pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Ustedes, aquí voy a dejar de compartir, voy a compartir este Padlet. Bueno, voy a dejar de grabar para que hagamos este taller en 10 minutos y podemos definir acá.